Hoy quiero hablar sobre la carpeta ciudadana porque nos hemos dado cuenta y muchísimas personas me han preguntado y dicho que por favor haga un video sobre ese tema. Primero hay que aclarar que la carpeta ciudadana no es un tema que nos compete solo a los extranjeros, sino que es totalmente importante para cualquier residente español o no aquí en España. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal, gracias por estar aquí y si aún no están suscritos, por favor háganlo y activen esa campanita para estar pendientes de todo el contenido que publico todo el tiempo en el canal. Para empezar, quiero decir que voy a empezar a dejar abajo unos links a una página web donde voy a organizar de manera sistemática todos los trámites importantes que debemos realizar todas las personas que llegamos a vivir aquí a España, que es el empadronamiento, cómo se hace, cómo se saca el número de la seguridad social, la afiliación, el permiso de trabajo, cómo se homologa la licencia. Bueno, todas esas cosas van a quedar resumidas en una página web donde aparecerá todo, pero hoy voy a hablar de otro trámite importante que estará incluido ahí y es la carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es algo que nos interesa a todos los ciudadanos y residentes en el territorio español. Muchísimas personas no se han enterado que esto existe y esto ya lleva años, pero muchos no la usamos, nunca entramos y es un poco harto empezar a entender todo este tipo de cosas. Así que hoy en este video quiero explicar cuál es la forma más fácil para mí de acceder a esta carpeta ciudadana. ¿Qué es esa carpeta? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante para todos nosotros? Lo primero es que quiero leer qué es la carpeta ciudadana, así que voy a leer justamente acá lo que dice la página oficial y dice: carpeta ciudadana es tu espacio privado que te facilita la relación con las administraciones públicas al ofrecerte, entre otras funcionalidades, información sobre el estado de los expedientes, acceso a tus notificaciones pendientes y comparecer en ellas, gestionar tus apoderamientos o consultar tus datos en poder de las administraciones. En el menú Más información se indican los servicios ofrecidos en cada una de las secciones detalladas a continuación. Entonces, ¿qué es esta carpeta ciudadana? Es tan sencillo como es un espacio virtual donde se aglutinan, donde están todos los servicios digitales a los que uno pueda tener acceso. Uno puede desde la carpeta ciudadana ver la parte tributaria, ver parte de salud, los empadronamientos, estudios que haya tenido, los títulos que tiene. Si uno quiere puede tener acceso a su servicio médico, contactarse con sus médicos, con los especialistas, poder ver resultados en cuanto al pase, poder ver el número de puntos que uno tiene, si uno tiene comparendos, multas, pagarlas. Y uno de los problemas más grandes que puede tener esta carpeta ciudadana es que es un sistema de notificación del Estado. Así que una vez que se publique una notificación allí, empiezan a correr los días para que la persona esté notificada y después no tenga el tiempo para ir a interponer un recurso de apelación o decir que no está de acuerdo con una multa, con un expediente o con algún tipo de estos. Así que hay que estar muy pendientes y justamente este video nace por la necesidad de esas personas asiladas que no se han enterado de si ha salido la resolución favorable o no de su protección internacional y decíamos entren a su carpeta ciudadana y no tenían ni idea de cómo hacerlo. Para entrar en esta carpeta ciudadana es muy sencillo, ustedes en Google pueden poner carpeta ciudadana y los llevará a la carpeta general a la que viene del gobierno de España o ponerla de su comunidad, carpeta ciudadana de Barcelona, carpeta ciudadana de Madrid, carpeta ciudadana de, no sé, Valencia, cualquier otra ciudad o ayuntamiento y ahí les aparecerá. Pueden entrar por cualquiera de los dos y hay normalmente 3 sistemas para entrar. Uno muy harto que es el del certificado digital. Yo tengo aquí un video donde se explica paso a paso y detalladamente cómo solicitar un certificado digital, pero tengan en cuenta que para hacer la verificación de ese certificado que se hace en la fábrica de moneda, luego hay que hacer una cita
presencial en la seguridad social para que se verifique la identidad de la persona. Este trámite es uno de los más comunes, muchísima gente ya tiene acceso a ese certificado digital, pero es un trámite engorroso, harto y supremamente antiguo porque hay que instalar unas cosas, unos navegadores pasados de moda y que ya generan muchísimos problemas. ¿Cuál es otra forma de entrar? La clave PIN o clave permanente, que es como la más actualizada, la que yo uso y es mucho más sencilla. Otra con la que se podría entrar, loguear estas carpetas, es el DNI digital, pero ese sí solo sirve para nacionales españoles. Para nosotros los extranjeros podríamos usar el certificado o la clave PIN, y la clave PIN es muy fácil de solicitar. Además, también hay que hacer una comprobación personal, pero lo bueno es que se ha activado desde ya hace muchos meses atrás la comprobación por videollamada. Así que ellos hacen una videollamada al teléfono, uno tiene su NIE al lado, su cara, y hablando con la persona él comprueba los datos, la fotografía de la cara para generar esa clave PIN. Hay dos que yo conozco: la clave PIN permanente, que es una clave que uno se aprende y funciona perfecto, y la otra es una clave PIN que uno se descarga una aplicación en el teléfono y cada vez que uno accede a una página que necesita un nivel de acceso, le envía una clave a la aplicación y la aplicación le dice a uno: use esta clave. Así que se va renovando la clave cada vez que uno entra a este tipo de páginas. Clave PIN, también si ponen en Google clave PIN los llevará a la página oficial. Como les digo, es muy sencilla de usar y no es tan engorroso como ese trámite que para mí ya es demasiado antiguo del certificado digital. Hay dos carpetas de ciudadanos: la carpeta general, la del gobierno de España, y luego la carpeta que da cada uno de los ayuntamientos. La carpeta de Madrid es supremamente completa. Ahí uno puede acceder a tener contacto, como les decía, con sus médicos de cabecera, con la enfermera, con sus exámenes médicos, los resultados, cambiar de médico, bueno, un montón de cosas. En cambio, la de Barcelona aún no está tan completa, pero supuestamente se está renovando ya desde hace 2 años cada vez más y se van incluyendo más cosas. Los trámites que sí permiten hacer es tener contacto con Hacienda, con la Seguridad Social, ver el pase, cuántos puntos tiene uno en el pase, si los ha perdido, si tiene multas, los estudios que uno ha realizado en España, si son estudios con certificado o no, oficiales o no. También se pueden ver los empadronamientos, consultar quién más está empadronado en mi misma casa, sacar los certificados antiguos, ver todas las declaraciones bueno, esas carpetas digitales están controlándolo todo en este momento. Así que, como les digo, sería muy importante que uno pudiera tener acceso a esa carpeta. Otra cosa importante, que es así, no sé cómo funciona, habría que cacharrear un poco en la página web, es que parece ser que uno puede activar las notificaciones a un correo electrónico para que cada vez que haya algo que revisar se le avise a uno, pues a su correo o a su móvil, para poder entrar a revisar esto y evitarse el problema que les decía de que empiecen a correr los días de la notificación y no nos enteremos de que teníamos ahí un expediente, una multa o quién sabe qué cosas registradas en nuestra carpeta ciudadana. Facilísimo entonces de usar. Google, como siempre, en el navegador, pónganlo en el navegador que ustedes usen y ahí aparecerá el de su comunidad o el general de España. Y recuerden, usando clave PIN o clave permanente, mucho más sencillo de usar. Eso es todo por este video, espero que los haya ayudado. Si ha quedado alguna duda, por favor déjenmela en los comentarios, estaré pendiente para poderlos ayudar a entrar a su carpeta. También dejaré ahí los enlaces más importantes para que puedan entrar a clave PIN, el enlace al video de certificado digital, por si alguna persona está interesada en hacerlo. Y bueno, como saben, ya cualquier link. Les agradezco cualquier like y obviamente suscríbanse al canal y activen esa campanita para que sigan pendientes de todo lo que publico todo el tiempo en este canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao.